La evolución de las bases de datos. Para comprender este proceso la hemos dividido en 4 etapas: la prehistoria, la historia, la actualidad y su proyección hacia el futuro. Siendo así, empecemos. Como pudimos ver en el clip anterior, este homínido prehistórico tallaba en superficies como la piedra y la corteza de un árbol sus más profundos miedos e ideas, siendo esta la más básica expresión en cuanto a almacenamiento de datos se refiere. No hay mucho más que decir acerca de esta etapa prehistórica, salvo que el proceso evolutivo de las bases de datos acá se dio con cierto letargo, así que demos un salto en el tiempo y continuemos. Arroz ya, trigo ya, plátanos ya, uva ya, esclavo ya. ¿Dónde hay plátanos? Estoy buscando plátanos. ¿A dónde los plátanos? ¿Qué más, señor? ¿Cómo era? ¿Cómo le va, señor Flaco el bárbaro? Dígame, ¿qué necesita, señor? Necesito estas, no sé, 3, 4 libras de plátano, pero les voy a dar bronce o oro. Pues, no sé si estas de bronce y si quiere los de oro. No, 3 monedas de oro y 2 de bronce. No sea canero, hermano, entonces que no puede. No se lo pueden menos, hermano. Plátano Debe entonces un bulto de trigo y 2 de plátano con trigo y plátano. 3 piezas de bronce y una de oro. No, 2 de oro, no puedo. Entonces, está bien, maldito, 3 de oro. 3 de oro, listo. Me favor, me lo da. Trigo, ¿Qué vale el esclavo? el estado está en promoción. Vale 100 monedas de oro. Ah, tenés canela. Bueno, deme 8 que ya está como dijiste, ya está como... 5. No, deme 6. Pero, ¿y el punto que le pedí, hermano? Ya, hermano, por favor. Mire. Y El esclavo. Necesito para antes de vaya, hermano. Váyase con él. Nos vemos, señor. Que le vaya bien. Gracias. Que le vaya bien. Bueno, entonces, vámonos. La primera tarea de avanzar al set. Entonces se vendieron el esclavo, el plátano y el trigo. Entonces tendríamos 7 monedas de oro y 4 monedas de plata. Listo. Nos encontramos en la etapa histórica, caracterizada por el decisivo desarrollo de la escritura, inicialmente permitiéndonos la agrupación de nuestros bienes como vemos que lo hace el pastor con su rebaño, o Flaco el bárbaro inventariando los productos de su mercado medieval, llevando también las cuentas de sus ganancias. Nos ubicamos más adelante dentro de la misma etapa histórica, más precisamente en una biblioteca,
Estas, que nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, contenían especialmente registros de hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa. Sus inicios también se remontan al antiguo Egipto, donde estos registros se escribían en rollos de papiro, también pasando por la antigua Grecia, a la que le debemos las primeras bibliotecas desvinculadas a los templos. La biblioteca es el primer ejemplo de una base de datos como tal, en la que los documentos se archivaban en cajones, estantes y demás medios de almacenamiento físico debidamente indexados para su posterior uso. Cabe mencionar que la interfaz manejada hoy en día por los sistemas gestores de bases de datos están basados en los sistemas de estas bibliotecas para que el usuario se familiarice estrechamente con estas. Buenos días. Estoy buscando un libro así como de álgebra. ¿Alguna No, tema específico? no, un libro que tenga la álgebra más que todo valor. Tengo que buscar si hay disponibles. Sí, un momento. ¿Para leer aquí o...? No, para leer aquí, sí, Se sienta ahí y 4 horas. ¿Dónde me siento? Ahí. Mire, señor, muchas gracias. Hasta luego. Salud. Ay, señor. Aló. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, sí, verdad que la cita, pues sería para mañana y usted se acercaría aquí a mi consultorio y podemos hablar acerca del tema y cotizar más o menos cuánto nos estaría saliendo. Sí, sí, señor, aquí. Bueno, entonces mañana nos vemos aquí. Voy a acercar por ahí por la tardecita. Ya lo listo. Saludos, que sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Es que vengo a solicitar una base de datos para mi empresa de muebles. Es que la necesito y ya estamos muy atrasados. Dígame, ¿qué tipo de empresa maneja usted? Es una empresa en muebles y accesorios para pieles de ropa. ¿Usted tiene cómo se llama? Muy complicado. Bueno, pues estamos manejando ahorita actualmente, manejamos la base de datos en la web. Usted entra desde cualquier sitio, desde donde usted se encuentre, y puede venir a observar su base de datos a través de internet. Pero necesito una base de datos robusta. Pues eso sí, pues lo que pasa es que eso me llevaría mucho trabajo y tendría que consultar con mis asesores y mis programadores y mis diseñadores para así decirle cuánto menos puede estar saliendo realizar una base de datos. Obviamente no podemos cuadrar así todo. Mire, pues si quiere yo le doy mi teléfono y usted mañana me podría estar llamando y le daría más o menos la cotización cuánto le estarán saliendo. Y para cuadrar la cita para la base de datos de mi empresa. Pues, ¿qué le digo yo? Pues venga el lunes de la otra semana y yo lo atiendo aquí mismo. Ese día yo estuve aquí atendiendo todo el día. Al igual yo lo llamo mañana. Bueno, sí, usted me llama y ahí cuadramos más o menos cuando le esté Base de datos en Cali. No, listo. Entonces hablamos. Bueno, hasta luego. Muy bien. Se cuida. El origen de las bases de datos como las conocemos actualmente fue gracias al nacimiento de las primeras computadoras. Desde acá el término base de datos ha estado siempre ligado a la informática. En 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas. Esta máquina estaba enfocada a la tabulación o censo. En las tarjetas perforadas los agujeros eran interpretados por la máquina tabuladora como una estructura binaria. Este fue el primer método de ingresar información a una computadora. Posteriormente, en la década de los 50, se desarrolla la cinta magnética,
que es un medio de almacenamiento de datos grabadas en una banda plástica con un material magnetizado. En la década de los 60, cuando las computadoras se hacen más accesibles, llegan los discos, cuya diferencia con la cinta magnética radica en que el método de almacenamiento de datos en la cinta es secuencial y en el disco de acceso aleatorio. En esta misma época se dio inicio a las primeras bases de datos de tipo jerárquico y en red. En esta primera la información se almacena en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, donde un nodo padre puede tener varios nodos hijo. Esta relación jerárquica no es estrictamente obligatoria, así que pueden establecerse relaciones entre nodos hermanos. Acá esta estructura toma forma de grafo, y a esto se le llama base de datos de red. En la década de los 70, el científico informático inglés Edgar Frank Codd definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para este, dando así inicio a la segunda generación de los sistemas gestores. Hay que tener en cuenta que la primera generación estuvo conformada por los modelos jerárquico y de red. Durante esta misma década, Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar Codd sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional. A principios de los años 80 comienza el auge de comercialización de los sistemas relacionales tales como SQL y Oracle, que comienzan a ser el estándar de la industria, ya que su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, en consecuencia de su sencillo y bajo nivel de programación. En la década de los años 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito al gestionar datos complejos en los campos donde las relacionales no han podido desarrollarse eficientemente. Así se desarrollan herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos y con ellas la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Uy, se murió Chávez. Buenas. ¿Cómo está, señor? Bien, señor. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, como Es que el problema es que tengo un problema. En mi empresa ya la base de datos está obsoleta, ya muy lenta y todo, y ya no se buscan las cosas rápidamente. Entonces necesito una... Ya hace más de 20 años, como eso ya se me han dado a recoger, hermano. Pues ahorita estamos utilizando una nueva base de datos y es más económica y es más fácil, usted la puede entender mucho más fácil, puede realizar consultas y búsquedas más sencillas. Se llama bases de datos 5.0, es lo que se está utilizando ahorita. Su precio, como le digo, es más bajo y ahí usted ya podría cotizar, no sé, mirar Sí, ¿qué beneficios más tiene? ¿No tiene más? lo que le digo que es más fácil, sus consultas y sus búsquedas las realizan más sencillas, es más fácil utilizar. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo podemos programar una cita así como para mirar con sus programadores y para mirar de mi empresa y todo? Pues si quiere yo le doy mi tarjeta y usted me llama y hablamos. Bueno, y ahí está la dirección de acá, usted puede venir y hablar conmigo. Bueno, entonces estamos hablando, hermano. Vemos, hermano. Listo. Cuida que la vaya bien. Listo, gracias. Bueno, listo. En la proyección hacia el futuro de las bases de datos se debe tomar en cuenta que la cantidad de información que necesita ser almacenada, consultada y editada crece a pasos agigantados cada día, haciéndose necesaria una evolución en cuanto a hardware se refiere para conseguir almacenar tan creciente cantidad de datos y una evolución en software y redes para que cada vez sean más rápidas las operaciones realizadas sobre los datos y se logre la integración de todas las bases de datos.
Así como vimos en el clip anterior, los clientes de las bases de datos claman por una mayor velocidad en procesamiento de operaciones, mayor facilidad en la interacción con las interfaces del usuario y una integración universal de las bases de datos a un menor costo. Aunque este es el horizonte que vemos en bases de datos, la experiencia nos ha enseñado que el futuro es incierto y siempre seremos sorprendidos por lo que no esperábamos.